Ahí está. Perfecto. Hoy vamos a mirar o vamos a ver cómo se realiza lo que ustedes habían visto en cálculo 1, análisis de funciones. Cuando nosotros teníamos una función en el espacio bidimensional, tenían ustedes, por ejemplo, en X e Y, una curva cualquiera y determinaban, por ejemplo, en dónde tenían su punto máximo, en dónde tenía su punto mínimo y en dónde tenía su punto de inflexión. Entonces, eso también nosotros hacemos en funciones de varias variables. Y lo que tenemos es esto. Fíjense esto aquí. Esta es la gráfica de una función cualquiera en el espacio tridimensional. ¿Están viendo, verdad? ¿Ven Sí, mi... profe. Sí, Sí se ve. perfecto. Sí se ve, profe. Ok, muchas gracias. Entonces, fíjense, esto es lo que nosotros entonces vamos a calcular hoy, ¿sí? Yo tengo una función, esta es una función, obviamente es una función, puede ser en x al cubo o y al cuadrado o x. Entonces, fíjense que tienen esta partecita que le llamamos que son puntos máximos. Los puntos que yo tengo este plano y puedo decir que son, por ejemplo, los cerros o montañas o lo que sea, y entonces yo puedo determinar este punto. Y fíjense que este punto entonces va a estar determinado por, si yo considero que este es X, que esto es Y voy a tener su altura en relación a cómo se comporta este plano en el plano tridimensional, entonces voy a tener este punto. Y este punto va a ser un punto máximo para mí. Una función puede tener, por ejemplo, dos o tres puntos máximos. Puede tener, por ejemplo, un punto máximo, un punto mínimo, y puede tener también un punto que le llamamos punto silla o punto de ensilladura. Nosotros en cálculo 1 habíamos visto punto de inflexión. El punto de inflexión es justo el punto donde cambia del punto máximo al punto mínimo. En este caso, para nosotros, fíjense esta parte, por ejemplo, acá se ve bien la silla de montar que le decimos. ¿Por qué? Porque en esta parte no tenemos ni máximo ni mínimo. Acá también, fíjense, acá tengo también un punto de ensilladura o le llamamos punto silla también. Punto silla o punto de ensilladura. Y también acá en esta partecita, este es un punto mínimo. Entonces, una misma función puede tener dos o tres puntos máximos, uno o dos puntos mínimos o más, y también pueden tener varios puntos sillas o puntos de ensilladuras. Cuando yo tengo, por ejemplo, en este caso, vamos a suponer que quiero estudiar en este tramo o en este trazo, por decirlo, entonces yo tengo, por ejemplo, fíjense, 1, 2 y 3. Tengo 3 puntos máximos. Estos puntos que están aquí, que son los más bajos, le decimos puntos locales. Y el máximo le decimos el punto máximo global o mayor también le decimos. Entonces yo tengo dos puntos locales, le decimos cuando tengo los tres, así como les digo, son puntos máximos, pero hay uno que es mayor que los otros. Y los otros entonces le decimos puntos locales. Ocurre lo mismo con los puntos mínimos. Si ustedes se fijan, este punto mínimo es mucho mayor en relación a este que tengo acá que no se ve aquí. Entonces, este es un punto mínimo local, acá en esta partecita, y este es un punto mínimo global o un punto mínimo mayor también le decimos, el que es más pronunciado por decirlo. Y después, obviamente, los puntos que le llamamos puntos silla. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy y vamos a ver los procedimientos para poder determinar en una función, a mí me va a dar la ecuación de esta función y entonces voy a calcular. Si ustedes quieren usar, por ejemplo, algún graficador, pueden después utilizar sus funciones y pueden verificar cómo queda, por ejemplo, la función en el plano tridimensional. Nosotros no vamos a hacer eso, ¿por qué? Porque en este caso no sería, como no estamos en forma presencial, entonces es complicado hacer gráficos en el sentido de que después sea parte del examen, por ejemplo. Bueno, entonces,
esto es lo que nosotros tenemos que seguir. Fíjense, tengo que seguir dos pasos. Y le llamamos, fíjense, hoy vamos a ver lo que se le llaman extremos relativos. De hoy en 8, si Dios quiere, vamos a ver extremos condicionados. Los extremos relativos no tienen lo que se llaman restricciones. Entonces son puntos que no tienen ningún tipo, son puntos liberados, le decimos. De hoy en 8 vamos a ver qué significan los puntos cuando no son libres. Entonces tengo dos condiciones. Una condición necesaria y me dice que deben anularse en un punto las dos derivadas parciales primeras. La primera derivada de la función con respecto a x igualamos a 0. La primera derivada parcial de la función con respecto a y igualamos a 0. Esto en cálculo 1 nosotros le decíamos puntos críticos. Acá también le podemos llamar puntos críticos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos esta relación de igualdad que es igual a 0, entonces de aquí yo voy a sacar ya directamente mi x y mi y en el plano bidimensional. Y lo que voy a necesitar después va a ser la altura. Y la altura para nosotros va a ser automáticamente llevando estos puntos que tenemos en la función original y ahí vamos a tener la z. Bueno, vamos a suponer que me da, por ejemplo, 1, 1 y 2. El punto 1, 1, 2. Entonces, de abscisa 1, de ordenada 2 y de cota 2. Entonces, eso yo voy a querer saber si va a ser un máximo, un mínimo o un punto silla. Entonces, vamos a seguir con el siguiente paso que es la condición suficiente. Para la condición suficiente utilizamos una determinante que se llama Hessiano. El señor que se dio cuenta de que esta relación se daba de esta forma, entonces en honor a él que descubrió, por eso le decimos Hessiano. ¿Cómo se da el Hessiano? El Hessiano se da en el punto crítico que yo tengo. También algo importante acá antes de pasar y para que tengan en cuenta. Cuando yo estoy realizando este de la igual a 0, yo puedo tener un punto, 2 puntos, 3 puntos, puedo tener varios puntos. A cada punto se lo hace en forma individual. O sea, ¿qué significa eso? Que cada punto tengo que analizarlo como puntos independientes. Y no hace falta ni que les explique, porque si miramos otra vez el gráfico que les mostré a primera hora, entonces cada punto son independientes. Entonces tengo que aplicarle este hessiano para cada punto, en x y en y. Por ejemplo, yo tenía acá 1, 2, 2 que le dije. Después tengo otro que es, por ejemplo, no sé, 2, 2 y 3. Entonces ese 2, 2 tengo que incluir acá. ¿Por qué? Porque ese punto 2, 2 es lo que voy a considerar. ¿Y qué tenemos que hacer para la determinante? Si se fijan en la determinante tenemos la segunda derivada de x, la segunda derivada de y. Estas derivadas que le llamábamos derivadas puras. Y aquí en diagonal de la otra forma tenemos la mixta. Fíjense, derivada de x y derivada de x y. ¿Qué hacemos? Hacemos la determinante acá, o sea, vamos a determinar la determinante, valga la redundancia, y ¿cómo va a ser? Va a ser esto dividido esto, o sea, las derivadas puras menos la multiplicación de las derivadas mixtas y que puedo elevar al cuadrado porque son iguales. Y aquí voy a tener un valor. Ese valor tiene que ser un valor numérico, ¿sí? Necesito un valor numérico. Ese valor numérico puede ser que me dé, por ejemplo, 2, 4, me puede dar, por ejemplo, menos 2, menos 4. Lo que no tendría que darme es un 0, porque si me da un 0, decimos que no podemos aplicar este hessiano y tenemos que recurrir a otro tipo de cálculos u otro tipo de métodos. Entonces, voy a necesitar un punto acá, un valor numérico. También lo que tienen que considerar es esto, aunque les voy a mostrar en el ejemplo nomás, porque si no les voy a marear todo ya ahora. Bueno, si entonces el hessiano me da positivo, tengo dos posibilidades. Fíjense, acá me está diciendo, el hessiano me da positivo, el hessiano me da positivo. El siguiente, lo que yo tengo que mirar es qué signo tiene la segunda derivada de la x, y si es negativo, entonces decimos que ese punto es un punto máximo relativo. Si me da positivo el valor de la segunda derivada de la x, entonces decimos que es un mínimo relativo. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, que el hessiano me da negativo,
Entonces vamos a decir, no vamos a mirar ya el signo que tiene la segunda derivada de x, porque ya vamos a concluir de que no existen extremos, ni máximo ni mínimo. Y ahí vamos a decir que existe punto de silla o punto de ensilladura. Y fíjense también acá lo que les muestra en la parte gráfica. O sea, el punto máximo es esto, el punto mínimo es lo que está ahí abajo, y el punto silla, que es esto. O la silla de montar también le decimos. En algunos libros, por ejemplo, encontramos luego silla de montar. ¿Por qué? Porque es igualito a una silla para montar caballo, obviamente. No otra cosa. Bueno, si el hessiano me da 0, entonces se necesitan otras técnicas para determinar la naturaleza del punto crítico. No vamos a poder usar entonces este procedimiento. En todos los cálculos donde nosotros vamos a realizar los ejercicios, no vamos a encontrar de que sea igual a 0. Si están, por ejemplo, teniendo que es igual a 0, entonces están haciendo mal algo por ahí. Bueno, entonces, ese es lo que tenemos para ver la parte teórica rápidamente. Ahora vamos a ver estos 3 ejemplos y van a ver de que es muy fácil. O sea, en el examen, por ejemplo, sin problemas van a tener sus 5 o sus 2 puntos de acuerdo a cuánto valga. Bueno, entonces, fíjense, me dice, analiza extremos de las siguientes funciones. Y tengo mi función ahí. F de xy es igual a xy menos na. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Ahora, porque como va a ser primera vez, entonces vamos a hacer tal cual como me dice el ejercicio. Después ya no hace falta que ustedes sigan este proceso. Entonces voy a hacer primero lo que me dice mi procedimiento. Entonces va a ser esto. Condición necesaria. Ese es el primer paso. Condición necesaria. ¿Qué es lo que tengo que determinar acá? Y tengo que determinar la primera derivada de la función con respecto a x y la primera derivada de la función con respecto a y. Y tenemos que hacer ¿qué cosa? Tenemos que igualar a 0 después. Entonces lo que voy a hacer es esto. Fíjense. Voy a hacer acá mi derivada de la función con respecto a... Un ratito, está en... Con respecto a x. Entonces, con respecto a x es igual. Entonces, vamos a derivar con respecto a x. ¿Cuánto me va a dar acá? X y su derivada me va a dar y, ¿verdad? Después tengo x al cuadrado. Si estoy haciendo con respecto a x, entonces me va a quedar menos 2x. Esto va a ser 0 porque estamos haciendo con respecto a x. Y acá me va a dar un menos 2. Así. Después este me va a dar 0 y este también me va a dar 0. Entonces, ya hago mi primera parte. Ahora vamos a hacer nuestra segunda parte, ¿sí? Nuestra segunda parte en el sentido de hacer ahora con respecto a y. Entonces voy a poner acá al lado. Acá sin salir de ahí. Voy a dejar un poco más de espacio y entonces voy a igualar. Voy a hacer ahora con respecto a y. Entonces voy a poner aquí y pongo acá con respecto a y. Así. Entonces vamos a derivar otra vez parcialmente nuestra función. X e y, ¿cuánto me queda? Me queda x. Esto va a ser 0. Acá me va a quedar menos 2y. Acá 0 y acá me va a quedar menos 2. Tenemos que mirar bien los signos porque después cuando estamos ya haciendo rápidamente no tenemos tiempo para estar mirando otra vez errores que ocurran por ahí en el medio, por decirlo. Entonces, voy a mirarlo otra vez. Con respecto a x tengo y menos 2x menos 2. Con respecto a y tengo x menos 2y menos 2. Ahí tengo. Ahora, ¿qué hacemos? El siguiente paso es igualar a 0. ¿Para qué? Para determinar el punto que yo necesito. Entonces va a ser así. Voy a decir de que esto voy a igualar a 0. Y esto también voy a igualar a 0. Así. Entonces, esto es lo que voy a igualar con 0. Voy a poner en algún lado. Ahí es igual a 0. Es igual... Ya. Un ratito ahí. Es igual a 0. Y voy a hacer también con el otro de esa forma. O sea, voy a igualar también a 0. Voy a hacer aparte porque acá voy a tener algo que no es tan chistoso por decir.
Entonces voy a hacer así. Y ahora entonces, esta parte voy a igualar a 0 también. Entonces, por ahí más o menos, es igual a 0. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? En algunos casos, por ejemplo, si ustedes están haciendo este primer paso, algunas veces ya directamente me da X y me da ya directamente el valor de la Y. En algunos casos no. Entonces tengo que hacer ¿qué cosa? Un sistema de ecuaciones, por ejemplo. Y cuando hago sistema de ecuaciones, ¿por qué sé que tengo que hacer eso? Porque tengo dos incógnitas y tengo dos ecuaciones. Entonces, por eso era que les decía que necesito de alguna forma ver cómo hacer esto. Puedo hacer por sustitución, por igualación, por todos los métodos que ustedes ya conocen. Por ejemplo, yo puedo decir esto, en mi caso. O sea, ustedes van a hacer como quieran después. Este es 1 y este le voy a llamar ecuación 2. ¿Qué puedo hacer para no hacer así como vulgarmente hacemos siempre, que es el que pongo uno debajo del otro y así? Si me doy cuenta, por ejemplo, los dos son lineales, entonces yo puedo hacer, por ejemplo, por sustitución sin problema. Si hago por sustitución, puedo sacar cualquiera de las variables de aquí y llevar en el otro. Por ejemplo, si quiero hacer así, voy a poner acá. Voy a poner esto y voy a decir, por ejemplo, esto voy a sacar de aquí. Voy a bajar un poco más. Y puedo, por ejemplo, hacer y igual a tanto. Entonces, si hago y igual a esto, entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener este positivo y este también voy a tener positivo. Así. ¿Ven? Entonces, sacamos esto de aquí y a este le voy a llamar ecuación 3. ¿Qué es lo que hicimos? Despejamos la y de 1. Entonces, y es igual a 2x más 2, que es lo que tengo acá. Y le llamo ecuación 3. ¿Dónde llevo esta y que tengo acá? Y voy a llevar en 2. ¿Para qué? Para tener una única variable, porque eso es lo que estoy queriendo hacer. Entonces voy a decir, por ejemplo, voy a decir 3 en 2. 3 en 2. Así. Entonces, este 2 vamos a calcular, o sea, vamos a sacar de aquí y pongo acá abajo. Así. Entonces, donde aparezca la y, vamos a reemplazar por lo que acabo de obtener. Y me dice que es igual a 2x más 2. Así. Y ahí ya tengo solamente una variable. Acá, así como les dije, ustedes van a hacer como quieran. No hace falta que hagan de la forma como yo estoy haciendo. De la forma más rápida y no perder tiempo en lo posible. Entonces, ¿cuánto me va a dar acá? Entonces, por 2, 4x. Y en el otro me va a dar menos 4, ¿verdad? Menos 4. Así. Entonces voy ya viendo cómo puedo hacer esto. Ahí ya es cuestión de álgebra, ya no es otra cosa. Entonces, hago esto y voy a tener ¿cuánto? Voy a tener menos 3, ¿verdad? Menos 3, así. Y acá voy a tener menos 6. Menos 6, así. Yo quiero solo la x, entonces hacemos un despeje rápido de acá. Y me va a dar ¿cuánto? Es igual a 6. Yo quiero solo x, entonces tengo que x vale menos 2, ¿verdad? X es igual a menos 2. X es igual a menos 2. A este le llamamos ecuación 4. ¿Por qué? Porque ya estábamos teniendo todo. Entonces voy a poner como un resultado a este. Entonces va a ser menos 2. Solo le quiero poner a ese, no le quiero al 4. Pero le voy a poner así en negrita. Porque el color me afecta a todo. Yo no quiero resaltar el 4. El 4 es solamente qué ecuación. ¿Y qué hacemos? Yo necesito ahora y, entonces llevamos 4 en 3, ¿verdad? Entonces ahí vamos a tener el valor de la y. Entonces voy a decir 4 en 3. Y traigo entonces de aquí mi y reemplazamos aquí. Entonces voy a tener
En vez de la x, que ya sé que cuánto es su valor, es menos 2 más 2. ¿Y cuánto me da esto? Es igual a menos 4 más 2. Entonces voy a tener que es igual a menos 2. Entonces ahí tengo el valor de la y. Voy a poner ahí abajo para que se vea bien esto. Entonces es igual a, y voy a poner abajo y es igual a tanto. Así. Para que quede mejor, porque si no, no se ve tan bien que digamos. Menos 2. Así. Menos 2. Ahí ya tengo entonces lo que sería mi base. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ese es el punto crítico, entonces, en donde se va a encontrar algún punto que sea máximo o mínimo o X. Entonces, voy a buscar ahora el punto. El punto, entonces, aquí va a ser ahora así. Fíjense. El punto, entonces, va a ser menos 2, y voy a buscar Z. ¿Cómo voy a buscar Z? Y vamos a reemplazar en la función original. Fíjense, esto es Z, ¿se acuerdan? Esto es Z. Entonces voy a poner acá abajo para hacer mi cálculo rápido. Aquí. Entonces, acuérdense que esto es Z. Z es igual a eso. Y hacemos así como hacíamos al principio cuando empezamos a trabajar con funciones. O sea, esta x vale menos 2 y el otro entonces también vale menos 2. ¿Y qué significa eso? Que en donde aparezca x e y vamos a reemplazar todo con menos 2. Entonces, menos 2 con menos 2. Así. Acá, ¿cuánto voy a tener? Acá voy a tener menos 2 al cuadrado. ¿Cuánto voy a tener acá? Menos 2 al cuadrado. ¿Cuánto voy a tener acá? Menos 2. ¿Y cuánto voy a tener aquí? Ahí se me fue un ratito. Ahí ya perdí mi... Ahí. Entonces, acá es menos 2 y acá también es menos 2. Así. Y ahí entonces busco el valor de la z. Hago todo ese que tengo ahí. Acá va a ser menos por menos más, entonces me da 4. Menos 2 por 2, 4. Menos 4. Menos por menos más 4. Menos por menos más 4. Y más 4. Entonces hago ese calculito. Este se va con este se va con este, entonces me queda 8. Entonces, ese va a ser mi valor de la z. La altura que va a tener entonces, voy a poner un chiqui más, por ejemplo, en 10, así. Entonces, mi punto acá va a ser ¿cuánto? Va a ser menos 2 y 8. Ahora necesitamos saber este punto, si va a ser máximo, mínimo o punto silla. Entonces, ahí tenemos el punto crítico, el punto en donde voy a encontrar máximo, mínimo o lo que sea. Bueno, entonces ahora sí voy a hacer ¿cuánto? Voy a hacer ahora mi condición suficiente. Ahora vamos a tener que usar a hessiano. Entonces voy a poner por aquí condición suficiente. Para mi condición suficiente voy a necesitar entonces las derivadas parciales en su segunda y la derivada mixta. Entonces, a ver cómo puedo hacer para ver todo de una vez. Voy a achicar esto. A ver si puedo ver ahí. Porque allá arriba tengo lo que necesito. Voy a achicar todito esto y después cuando les voy a subir, entonces les voy a poner bien otra vez. Así. ¿Por qué? Porque necesito ver, necesito tener a la vista mi segunda derivada. Entonces, acá yo ya tengo la primera derivada. Para mi hessiano, si se acuerdan, necesitábamos la derivada pura y la derivada mixta. Entonces aquí vamos a tener que hacer en un cálculo auxiliar rápido. Entonces voy a hacer esto. A ver. Ya les dije la vez pasada que por favor no entren muy temprano. Ahora ya me di cuenta que entraron ya otra vez antes de tiempo. Y ahora se está por cerrar ya otra vez. No entren antes de las 8, por favor. Ya les dije eso la vez pasada. Entonces ahí, al cuadrado, f. Ya sé que demasiado me extrañan, pero no nos conviene que entremos temprano. ¿Por qué? Porque nos roba tiempo.
así, y ahora x al cuadrado, así. Entonces, fíjense, yo necesito mi segunda derivada con respecto a x, entonces voy a mirar acá. Esta es mi primera derivada parcial con respecto a x. Si voy a hacer su segunda derivada, entonces, ¿cuánto me va a dar? Este es 0 y me va a quedar entonces menos 2. Así. Voy a hacer ahora con respecto a x, la segunda derivada, o la derivada mixta con respecto a y. No, con respecto a y, yo le dije x, con respecto a y. Entonces, voy a cambiar esto. Esto, yo necesito acá y. Entonces, es igual. ¿Y qué tenemos? Voy a mirar entonces aquí lo que ya derivé en la primera parte de y. Entonces tengo x es 0, me va a dar también menos 2. Así. Y después necesito la derivada mixta. La derivada mixta de cualquier lado. ¿Por qué? Porque eso no nos afecta. Nos va a dar el mismo resultado. Eso ya habíamos visto cuando estábamos estudiando derivadas parciales. Primerito. Bueno, entonces va a ser este con respecto a x, abajo. Esto con respecto a x. Y esto con respecto a y. Es igual. Entonces, vamos a mirar en la derivada de y. Acá me dice la derivada de y que tenemos que mirar, o miro la derivada de x, me va a dar el mismo resultado. Si, generalmente cuando estamos derivando y tengo esta nomenclatura, hacemos de izquierda, o sea, de derecha para izquierda. Entonces, voy a mirar la derivada de y que está acá, y voy a derivarlo con respecto a x. Entonces, yo ya tengo acá. Esta es la derivada de y voy a derivarlo con respecto a x. Entonces me va a quedar 1. Así. Y ahí ya tengo. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer ahora? Ahora voy a tener que recurrir a mi hessiano. Esto. Hessiano. Ahora parece así muy así imposible de hacer, pero después cuando practican van a ver que es una tontería. Bueno, entonces, este punto ya voy a poner que es igual a menos 2 y este que es igual a menos 2. ¿Por qué? Porque ese punto que acabamos de obtener en la operación anterior, ese me está indicando que es este 2. Por ejemplo, vamos a suponer que acá, por A o B motivo, le aparece así, por ejemplo, 2x y acá, por ejemplo, les da 2y. Ustedes tienen que reemplazar esta x y esta y por los valores que tenemos en el punto. ¿Por qué? Porque acuérdense que de la determinante yo tengo que tener un valor numérico. Yo no puedo tener x e y dentro de la determinante. Entonces, si yo estoy encontrando de que, por ejemplo, en la segunda derivada aparece otra vez x e y, entonces tengo que reemplazar por el punto que obtuve en la primera parte. Eso para que tengan en cuenta, porque algunas veces ocurre eso y no saben qué hacer de su determinante. Ahora ya saben. Bueno, entonces, la segunda derivada con respecto a y es menos 2, y acá también. La segunda derivada con respecto a y es menos 2. Nuestra derivada mixta, entonces me da ¿cuánto acá? Esta partecita me da, todo esto me da 1. Y todo esto me da 1. Así. Y entonces hacemos la determinante acá. Yo puedo hacer la determinante rápidamente sin problemas acá. Yo ya puedo decir, por ejemplo, menos por menos más, 2 por 2, 4. Menos, y el otro va a ser ¿cuánto? En este caso, todo esto vale 1. Entonces voy a tener ¿cuánto? Es igual a, y tengo ahí entonces mi hessiano, que voy a tener ¿cuánto? 4 menos 1 que me da 3. Y acá es en donde yo tengo que hacer ¿qué cosa? Fíjense lo que habíamos visto acá al principio, que si hessiano me da positivo, yo tengo dos posibilidades, que el punto sea máximo o que sea mínimo. Entonces yo encuentro que mi hessiano es positivo. Entonces yo voy a poner o voy a concluir ya de que mi hessiano es positivo. Y voy a poner así. Y pongo un punto y coma. Y acuérdense que yo voy a necesitar mirar qué signo tiene la segunda derivada con respecto a x. Fíjense acá. Entonces voy a poner aquí, ya tengo que mi hessiano es positivo y voy a buscar entonces mi segunda derivada con respecto a y. Entonces, ¿dónde tengo eso? Y es esto que tengo aquí. Esto. Voy a traer aquí. Y entonces, ¿qué signo tiene la segunda derivada
de la función con respecto a x y me da negativo. Entonces, si es negativo, ¿qué significa esto? Que es menor a 0, ¿verdad? Y ahí en donde yo ya concluyo. ¿Por qué? Porque fíjense lo que ocurre. Me dice acá, a ver qué dicen en el chat. Ya. Bueno, entonces, fíjense lo que me dice acá, que si el hessiano es positivo y la segunda derivada de la función es negativa, entonces me dice que existe máximo relativo. Y ahí entonces yo concluyo, voy a llevar este mismo acá y voy a concluir acá entonces. Voy a poner así y ahí. Entonces, ¿qué me dice? El hessiano me dio positivo, el signo de la segunda derivada con respecto a x me dio negativo, entonces existe máximo relativo ¿en dónde? En menos 2, menos 2. Así. Entonces vamos a concluir acá. Entonces vamos a decir, por lo tanto, a ver, por lo tanto, tienen que concluir. Si van a hacer así, bueno, en este caso, van a rendir y no hace falta que muestren esto. Entonces van a decir, por lo tanto, ¿qué ocurre con el punto? El punto es un punto máximo. ¿Y en dónde está ese punto máximo? Ese punto máximo está en menos 2 y 8. Ahí está. Este es entonces el mecanismo para poder realizar, ¿qué cosa? Para poder realizar el análisis de extremos, que en este caso es en el plano tridimensional. Entonces, si por ahí ustedes grafican en algún momento dado, porque están así impacientes o lo que sea, entonces pueden verificar esto. Máximo, punto, máximo. Ahí está. Entonces, por lo tanto, el punto que obtuvimos como punto crítico es un punto máximo. Ahí está. Justito llegamos a tiempo porque tenemos menos de un minuto. Entonces, si tienen consultas o algo que quieran preguntarme, me lo dicen ahora mientras esperamos que se cierre. ¿Se entendió? ¿No se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Es fácil. ¿Entendió? Es muy mecánico, o sea, no creo que Sí, tengan profe. problemas. Mm. ¿Cómo, profe, vos pondrías en el examen si nos daría así los puntos No, o directo la ecuación nomás? yo les voy a poner, por ejemplo, esto y les voy a decir, por ejemplo, en una selección múltiple. El punto, o sea, esta función tiene un punto y empiezo a joderles acá. Les pongo punto máximo en menos 2, 8. Punto mínimo en menos 2, 8. Un punto silla en menos 2, 8. Así les voy a poner. Eso ya tiene que valer 10 puntos luego ya, profe. No, después cuando tienen práctica ya es rápido. O sea, que es lo que es una... ¿Sabes? Bueno, a ver, les dejo y entramos en la segunda vuelta para hacer otro ejercicio.